esta computadora. Ya. Estábamos hablando de las películas y demás, ¿no? Y todas las fechas. Las que me gustan son Rápido y Furioso. Ah, yo sabe que estoy perdida con la... Pienso que algún día voy a verlas todas. Porque creo que no vi la primera, la vi a media, después me salté a la tercera, después a la quinta, como que perdí el orden. Por eso no las vi todas, pero sí la última estaban súper buenas, eran súper de acción. Y igual me entretenía, pero no la he visto así como en orden. Sí, eso me falta para ver. Ya. Hoy día les recuerdo que tenemos la prueba de la unidad. Chan, 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 chan. La prueba, pues, Patricio, les vengo repitiendo hace rato. Hoy es la prueba de la unidad. Y ¿cómo se llama? 21 y puras de selección múltiple, no hice ni una de desarrollo. Estoy pensando todavía si hasta las 12, pues, Patricio. Estoy pensando si hago una de desarrollo, pero no, los voy a dejar descansar. No los voy a dejar sin ninguna de desarrollo, todas de selección múltiple. ¿Les parece? Así que sí, ahora estaba terminando de subir la prueba. Ya, pero eso. Y le subí hasta un planificador a la cuenta de Classroom. No sé por qué nadie no pesca las cosas o se le olvidó. Miren, octavo básico, le subí aquí. Recuerden que la próxima semana tienen evaluaciones. Le subí en el... Y ahí dice, lunes, prueba unidad 3, relato y misterio, y el viernes la prueba del plan lector El avaro de Molière. Y eso está en su Classroom. Lo pueden hasta descargar y copiar ahí si es que tienen alguna otra prueba y la escriben ahí sobre la misma. Hola, Benja. Así que eso tienen conmigo. Y también en el Classroom les subí ¿cómo se llama? Aquí está la obra de teatro de La Vara de Molière, que es para el viernes, así que pueden ver la obra. ¿O no? Dígame que Patricio, usted siempre me reclamó todo el año sobre que no elegí puros libros que no tenían audiolibro y ahora le elegí un libro que tiene obra de teatro. Así que tiene que puro ver la obra y les dejé el link. Y yo voy a hacer la obra, o sea, yo voy a hacer la prueba en función de... Porque la obra y el texto escrito es lo mismo. Así que va a ser en función de eso. ¿Qué le parece? El viernes, pues mire Patricio, ahí está. Prueba el lunes, hoy. ¿Y cuánto dura la cosa? La obra. Y el viernes la prueba del plan lector. ¿Cuánto dura la cosa? Dura como 2 horas. Así como para tomar tecito y usted se pone a ver la obra. ¿Ya? Y sin leer, sin no, solo ve la obra. Anote las cositas, sí. Así que ahí está. Y estoy subiendo, mire, estoy subiendo la prueba. Ahí están. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos con la clase. La semana pasada, el viernes, empezamos a hacer la retroalimentación de la unidad, pero avancé un poquito. Estuvimos viendo, ¿cierto?, la retroalimentación de la unidad 3, objetivo de la clase, retroalimentar la unidad 3, relato de misterio, ya estábamos en eso. Y comenzamos, ¿cierto? Vimos un cortometraje, este detective, ¿cierto? Vimos la semana pasada y lo analizamos. Se me pegó a mí usted. ¿Me pegué? ¿Estoy pegada? ¿Quién sabe? Por ahora no la veo pegada. Ah, ya, muchas gracias. Se le pegó a usted, Patricio. Ya. Entonces, como dice acá, ya, vimos este cortometraje, ¿cierto? De este detective, se los dejé igual en el Classroom.
por si lo querían mirar de nuevo, y aquí está el link de YouTube también. Luego trabajamos, ¿cierto?, en la definición de qué era un enigma, ¿cierto?, que dijimos que el enigma estaba vinculado al crimen, pero el enigma es todo, no es solo el crimen, ¿ya?, sino que el enigma, ¿cierto?, es como el crimen más los acontecimientos, todo lo que ocurre alrededor del crimen, ¿ya?, es todo eso, es el enigma. Vimos, ¿cierto?, que el relato policial se dividía, ¿cierto?, en que estaba el crimen, que comienza la novela de relato policial con mostrándonos, ¿cierto?, el crimen, ya ¿cierto?, se presenta como un enigma que hay que dilucidar y no se conocen las causas y hay que identificar, ¿cierto?, al responsable. Luego, en el desarrollo de la novela, empieza, ¿cierto?, a encontrar pistas que tienen que ser interpretados por un detective o un detective o un investigador o investigadora acá, ¿cierto? Y ahí se van identificando las claves de la historia, etc. Y, ya, y ahí a partir de esta investigación se van identificando, ¿cierto?, los personajes y los conflictos de cada uno de los personajes. Y luego, al final, empezaba la resolución del misterio, ya que es al final donde se identifica, ¿cierto?, el culpable y se da la explicación, ¿ya? Entonces ahí el detective dice, el asesino o quien robó tal cosa fue tal persona, y a través de las pistas de esto y esto y esto, y a pesar de esto, y debe haber hecho este crimen por esto y ya. Ahí como que se soluciona todo el misterio. Eso es lo que llevamos de la semana pasada porque ¿cierto? Esto lo estábamos identificando en un cuento, un microcuento. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Para continuar, ¿cierto?, con esta retroalimentación, también hay que decir, ¿cierto?, que había dos tipos de detective en el relato policial. Dijimos que estaba el detective de enigma y el detective policial negro. ¿Ya? El detective de enigma es quien tiene un ayudante, ¿cierto? Que es como en Sherlock Holmes, ¿cierto? El ayudante Holmes, ¿cierto? Alguien que tiene así como un ayudante que lo ayuda a resolver los misterios. Y en la narrativa, este se convierte en narrador. Ya siempre el ayudante termina contando la historia. Y es menos inteligente que el detective, pero no quiere decir que no sea inteligente, pero es menos. Y dijimos también que era muy importante esto del detective de enigma porque trabaja por placer, ¿cierto? Lo hace porque es muy capo, muy inteligente y por eso él resuelve misterios, no porque necesite dinero, ¿ya? El detective de enigma es más inteligente que la fuerza policial y se destaca, ¿cierto?, por ser un gran observador y a partir de la observación identifica las pistas, ¿cierto?, y puede dilucidar los misterios o los enigmas, perdón. Mientras que el policial negro trabaja, ¿cierto?, por necesidad, ¿ya? Necesita dinero, lo necesita para vivir. El policial negro, él es su trabajo ser detective, ¿cierto? Siempre también es más inteligente que la fuerza policial y él investiga, es decir, no utiliza la observación, investiga y a partir del investigador a veces empiezan a aparecer nuevos conflictos o aparecen nuevos crímenes a partir de la misma investigación del policial negro. Y este no tiene ayudante. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de todo lo que llevamos de la retroalimentación de la unidad? No, sí, no, pregunta algo. Sin palabras, nada. Cri, cri, exacto. Parece que vamos a tener hartos 7. Si no tengo apoyo del público conocedor del día de hoy, voy a agregar la pregunta número 22 y le voy a poner una de desarrollo. Así nomás. Luego, ya, qué bueno, ahora que están ahí. Eso, me gusta la participación.
Recuerden que todavía tengo la posibilidad de agregar la pregunta 22 de desarrollo. Profesora, No, que me arrepiento. Dígame, Joaquín. yo también estoy aquí. Si no contesté porque estaba arreglando unos temitas. Ah, ya. Qué bueno. Ya, vamos. Pregunté, Santiago, si es que había una duda a lo que llevábamos hasta ahora de la retroalimentación de la unidad. ¿No? Ya, todo clarísimo. Ya, luego aprendimos, ¿cierto?, sobre los tipos de narrador. Dijimos que el narrador es la voz, ¿cierto?, la enunciación, y cumple la función de describir el espacio, el tiempo, los personajes del relato y su acción. ¿Cierto? Eso dijimos que era el narrador. Y existían dos formas de relatar una narración, que era desde primera persona, ¿cierto?, narrador homodiegético, y en tercera persona, narrador heterodiegético. Y dijimos que el narrador en primera persona relataba, ¿cierto?, desde el yo, en primera persona, ¿cierto? Es un personaje dentro de la historia, por eso era ideal preguntarnos si el narrador está dentro o afuera de la historia. Y si estaba dentro, había que preguntarse si era un personaje, era personaje principal, ¿cierto? O solo observaba lo que sucedía. Y dice, ¿cierto?, que se diferencia por su grado de participación. Y ahí yo le enseñé dos narradores, que está el narrador testigo, ¿cierto?, que no participa de la acción, pero sí observa lo que sucede. Y que estaba el narrador protagonista, que es el personaje principal y toda la historia se relata en función de él. Y luego dijimos que estaba el narrador heterodiegético, ¿cierto?, que narra en tercera persona desde un él o un ella, y es una voz externa, no es partícipe de la historia, sino que lo observa desde arriba, no es un personaje. Y se diferencia por el grado de conocimiento, es decir, está el narrador objetivo, que solo habla, ya, ahí está Patricio. El narrador, ¿cierto?, de objetivo, que narra solo lo que observa, mientras que el narrador omnisciente narra lo que observa y además él conoce el interior de los personajes. Es decir, conoce sus sentimientos, conoce, ¿cómo se llama?, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todas esas cosas. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta de los tipos de narrador? No, ya, a ver. ¿Dónde está el cuento que yo estaba analizando la semana pasada? Uy, no está agregado en el Power. Aquí está. Por ejemplo, este cuento lo estábamos analizando la semana pasada. Sí, Javi, pensé que lo había subido en realidad. Juro que había subido el de la retroalimentación. A ver. Sí, ya lo subí. Ahí dice clase 8, retroalimentación. Y sale la actividad y nadie presentó nada. Así que todos se perdieron las décimas. Porque iba a estar hasta hoy día. Sí. Se farrearon las décimas. Qué pena. Ya. Dice aquí, yo vi matar a aquella mujer de Ramón Gómez de la Serna. Dice, en la habitación iluminada de aquel piso, vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas que la dejaron convertida en un palillero. Yo grité, vinieron los guardias, mandaron abrir la puerta en nombre de la ley y nos abrió el mismo asesino al que señalé a los guardias diciendo, este ha sido. Los guardias lo esposaron y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada. Y además no había tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada.
Ya me iba cuando miré por último a la habitación del crimen y vi que en el pavimento del espejo del armario de Luna estaba la muerta, tirada como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas de recién casada con la muerte. Vean ustedes, dije a los guardias, vean, el asesino ha tirado al espejo al trasmundo. Ya, acá, ¿qué tipo de narrador tenemos presente? ¿Está dentro de la historia o fuera de la historia? O sea, perdón, a ver, ¿el narrador es un personaje, sí o no? Sí, bien, eso, homo no sé cuánto, homo diegético, omnisciente, ¿no? Homo diegético, eso, homo diegético porque es un personaje. Ahora, acá está. Ya, entonces está dentro de la historia y es homodiegético. Este narrador es narrador protagonista, ¿ya? Porque todo gira en torno al personaje, o es narrador testigo, porque cuenta la historia de otra. ¿Dónde habla? Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son las pistas que tenemos del narrador? Él mismo le dijo a los guardias algo así. Ahí, pues mire, dice, yo grité que vio morir una mujer, eso. Yo vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas. Nos abrió, ¿cierto? A ver, nos abrió. Les dije, miré por último en la habitación del crimen y vi que el pavimento del espejo del armario... Ya, hasta ahí nomás. Este narrador es parte, este narrador, ¿la historia gira en torno a él o él es testigo de lo que sucede? Pero testigo del personaje principal. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? No, pues la muerta no, pues. A ver así, miren. Aquí está nuestro torpedo. Dice, ahí está, ¿el narrador es un personaje? Sí. ¿Cuenta su propia historia? ¿Sí o no? ¿Cierto? Él cuenta. Eso, ahí sí. Y ahí la Javi también me había dicho antes, pero no lo había leído aún porque estaba esperando que los compañeros dijeran algo. ¿Ya? Sí, pues cierto, cuenta su propia historia, pero cuenta lo que vio, ¿cierto? Él está bien, él es el protagonista de su historia porque está contando que vio tal cosa, tal suceso, pero él es el protagonista de la historia. Ya no está contando lo que le, o sea, cierto, cuenta lo que le está sucediendo a otro, pero él sigue siendo el personaje principal. Ya, entonces tenemos narrador, por todo el tiempo, narrador, personaje. Ya, bien. Eso, perdón, narrador protagonista. Y hasta ahí, del tipo de detective, ahí tenemos el personaje principal que está ahí contando lo que pasa, ¿es un detective? O no, no, ¿cierto? No, no hace mayor hincapié en el asunto, entonces no alcanzamos sí, no alcanzamos a identificar si es que es un narrador testigo, o un narrador de enigma, o perdón, un detective de enigma o un policial negro. Ya, continuemos.
Después nosotros vimos las motivaciones, ¿ya? Motivaciones de los personajes, ¿ya? Son las conclusiones fundamentadas en pistas o evidencias que permiten demostrar su validez. Es decir, ¿qué motivó al personaje a realizar tal cosa? ¿Ya? Por ejemplo, dimos esto del el lobo feroz y la caperucita roja y decíamos, por ejemplo, que por qué el lobo hace cierto, engaña a la caperucita roja, ¿cierto? Y su motivación siempre fue porque tenía hambre, ¿cierto? Y por eso saca provecho de la información. En el cuento de la caperucita roja. Sí, Javi. Recuerden que les dejé una actividad en Classroom. Acá está. Aquí está el power que yo subí de la unidad hasta acá con el video. Y acá está la actividad. Y esta actividad tiene 5 décimas para la prueba. Que tenían que crear, ¿cierto? Un final para el microcuento Yo vi matar a aquella mujer, porque no tiene final. Y les dije que podían crearle un final teniendo en consideración, ¿cierto? Que hay que hacer la resolución del misterio. Pueden hacerlo, tienen 5 décimas para la prueba del día de hoy. Sí, Patricio, lo voy a dejar disponible todo el día. Así que aproveche. Ya. Entonces, por ejemplo, las motivaciones tienen que ver, ¿cierto?, con la motivación de por qué un personaje realiza tal cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la motivación de acá del personaje al ingresar, por ejemplo, al departamento de la vecina? ¿Qué lo motivó a ir para allá? ¿Qué lo motiva al narrador, cierto, ir al departamento, cierto, de la vecina? Nadie. Eso. ¿Qué motivó al personaje a ir perdón, qué motivó al personaje, cierto, a ir al departamento de la vecina? Ya, ahí era la Javi que me escribió, cierto, que apuñalaban a la vecina. Pues sí, pues por eso lo motivó ir al departamento, pues Patricio. ¿Por qué fue a tocar el timbre de la vecina? Porque vio, cierto, que habían apuñalado en la habitación iluminada de aquel piso y matar a aquella mujer. Entonces esa fue la motivación del personaje al ir al departamento, ¿cierto? Y dice, yo grité y vinieron los guardias, mandaron a abrir la puerta en nombre de la ley. Por eso él va para allá, ¿cierto? Por eso él revisa la casa, ¿cierto? Porque vio matar a una mujer. Y luego yo les dije que estaban las actitudes, ¿ya? Son las conductas que describen cómo actúan los personajes de la historia, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿cómo actúan, por ejemplo, los guardias de seguridad? ¿Cómo actúan? Con rapidez, rápidamente, ¿cierto? Hasta, por ejemplo, aquí dice, los guardias lo esposaron inmediatamente y hacen todo como, así como muy rápido y además como que le creen ciegamente, ¿cómo se llama? A esta persona, a pesar de que se equivocó, pues no había ni un muerto. Porque dice, los guardias lo esposaron y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía sin una mancha de sangre siquiera. ¿Ven? Como que aquí la policía fue efectiva, llegó inmediatamente, pero no había, ¿cierto?
ningún vestigio, ¿cierto? Ni mancha, ni nada de que hubiese habido un crimen. Ya, bien. Ya, entonces, hasta ahí, ¿cierto? Vimos eso también. Ahora continuemos con otro contenido que vimos, que hablamos sobre las características de los personajes. No, ese va para el otro lado. Esto va acá. Ya está aquí. Continuemos. Ya, hablamos sobre el contexto de la narración también, y hablamos sobre el contexto de la narración que involucraba, ¿cierto?, estos tres conjuntos de situaciones que podían ser lo sociocultural, lo histórico y lo espacial. ¿Ya? Y dijimos, ¿cierto?, que eso involucra el contexto de la narración. Por ejemplo, espacial tiene que ver con el lugar donde se realiza la narración, lo histórico con la época donde se ambienta, y lo sociocultural, ¿cierto?, si es que la narración se evidencian costumbres, creencias o situaciones. Por ejemplo, en el espacio, ¿cuál es el espacio que se describe en el cuento Yo vi matar a una mujer? ¿Cómo es el espacio o el lugar donde se ambienta? Un edificio, exacto, ¿cierto? Un edificio porque dice que acá las pistas que nos indican, ¿cierto? La habitación iluminada de aquí al piso, ¿cierto? Y a los edificios se les dice tal piso, ¿ya? Por eso ahí podemos identificar, ¿cierto? Que era un edificio. Luego tenemos acá que dice histórico, época donde se ambienta la obra. ¿Tenemos alguna pista que nos indique, por ejemplo, si hay una época en particular, si esto es antiguo, moderno, con algo? Exacto, ¿de cuándo es? Como la época. ¿Hay alguna pista que nos indique, por ejemplo, de qué época puede ser? No sale ni una. Cuando los policías dicen el nombre de la ley, eso ya no se dice tanto. Ah, claro. Sí, pues entonces aquí cuando dice mandaron a abrir en la puerta el nombre de la ley, claro. Entonces podemos decir que no es tan antiguo así como medieval, por ejemplo, porque sabemos que es un edificio, ¿ya? Así como es como medio contemporáneo, pero nadie habla así como en el nombre de la ley, así que no es tan actual, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como ese margen. Y luego dice acá, en cuanto a lo sociocultural, tiene que ver con el estilo de vida, costumbre y creencia. ¿Qué situación se puede evidenciar aquí? ¿Alguna situación económica que tengan los personajes? Ah, sí, cierto, tenemos eso de las ligas de los recién casados como una pista. Tenemos también esto de la pista donde dice en el pavimento del espejo del armario de Luna estaba la muerta, como que en realidad describe, ¿cierto?, un edificio, ¿cierto?, un departamento, un piso, pero se identifica que no es un sector pobre porque en realidad, ¿cierto?, estamos hablando de que dice una habitación iluminada, dice que está aquí en la sala, como que tiene hasta una sala de estar o recibidor, ¿sí? Ya entonces ahí podemos identificar, por ejemplo, que son de situación acomodada. Sí, podríamos jugar ahí, Javiera, como en los 90. Yo diría que
de los 70 hasta los 90, podríamos decir. Ya, y después vimos esto de los personajes tipo. Dijimos que los personajes tipo son un modelo de ser humano que reúne características que generalmente se mantienen a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que son utilizadas en las obras literarias con cierta frecuencia. Ya dijimos que de los personajes tipo eran como estereotipos, ¿cierto? Que de sociedad que están expuestos, ¿cierto? En novelas. También se ve mucho en las películas, en las series, etcétera, que se hablen como estos estereotipos de personajes. Y ahí damos un ejemplo, por ejemplo, de la madrastra, que siempre la madrastra es mala, ¿ya? O se quiere quedar con todo. Luego teníamos el caballero de los relatos medievales, siempre cierto como el caballero de las epopeyas, que hablábamos, cierto, que era sinónimo de virtud, era fuerte, cierto, y era heroico, bien Benjamín. Y luego tenemos ahora este personaje tipo que se nos unió, que es el detective de cuentos policiales, que teníamos todos estos dos estereotipos, este que viene así con gabardina, con una pipa y una lupa que va buscando las pistas, y luego este nuevo detective más moderno, ¿cierto? Que es como así como todo con barbón, rancio, medio descuidado, ¿cierto? Que le gusta la noche y la bohemia, ¿cierto? Y aprendimos, ¿cierto?, que para inferir esta característica de los personajes, ustedes tienen que identificar, por ejemplo, o fijarse en los diálogos de los personajes. ¿Ya? A veces, qué dicen los personajes de tal persona o tal personaje? ¿Qué se dice sobre él? ¿Qué dice el mismo personaje de él? ¿O qué dice el narrador? ¿Ya? Y a partir de esas pistas, nuevamente, podemos identificar estos personajes tipos. ¿Ya? Entonces, queda disponible para ustedes la evaluación a las 2 de la tarde, ya, para que la realicen hasta las 12 de la noche. Y recuerden que quedó esta actividad habilitada desde el día jueves de la semana pasada, que les dije que podían, según la estructura del relato policial, crear, ¿cierto?, el final de este microcuento, que no se esforzaran en buscarlo porque no está en internet, porque el cuento es así. Así que ustedes podían hacer un final que tuviese, ¿cierto?, en consideración esto de la resolución del misterio, ¿ya? Y podían hacer este cuento, ¿cierto?, este final, como en 5 líneas aprox, ¿ya? Y eso me lo envían, lo subo en el Classroom y así pueden tener 5 décimas para la prueba. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿No? Ya, perfecto, Tirijillo. Entonces, mucha suerte en la prueba, que les vaya muy bien. El power está arriba, la actividad también, y la prueba se sube a las 2 de la tarde, ¿ya? Cualquier cosa, si les falta tiempo, alguna cosa, me mandan un correíto y me avisan, ¿ya? Y vean la obra. Ya, eso. Cuídense. Chau, chau, nos vemos. Chao, profesora. Chau, Joaquín. Chau, chau.